¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en Infobae TV. Vamos a ocuparnos ya mismo de la situación en Venezuela, en donde la violencia va en aumento, lamentablemente, donde hay mucha sangre derramada por los últimos acontecimientos, los últimos meses. Si bien Venezuela lleva ya varios años de violencia en las calles, con los índices más altos de homicidios del planeta, entre los más altos. La última noticia va girando, digamos, la información sobre la violencia en Venezuela, y la última hace hincapié en el secuestro de esta periodista que es Nairobi Pinto, de la cual no se sabe todavía nada, y vamos a hablar con otra colega venezolana, Eleonora Bruzual, periodista columnista del Universal de Venezuela. Eleonora, Juan Micheli, buen día. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por tu llamada. Al contrario, a vos. ¿Cuál es la última información sobre Nairobi, Eleonora? Pues mira, la que acaba de dar el general Rodríguez Torres, ministro de Justicia y Paz, que ha declarado hace unos momentos que el lugar donde secuestraron, según él, a Nairobi Pinto, en ese lugar había una barricada opositora. ¿Qué está diciendo con esto? Claro, ¿qué quiere decir? Ajá, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, tú me puedes decir que alguien, que el ministro de la policía, Juan, que debe velar por la seguridad pública, diga esto. Es decir, está acusando a la oposición. Exactamente, sin siquiera pruebas, sin siquiera una investigación, y entonces esto nos permite pensar que esta muchacha corre un gran peligro porque ya decidieron que sea un chivo expiatorio con el cual culpar y satanizar más a la oposición. Ahora, concretamente, ¿se está tratando de ubicar a esta chica? ¿Hay algún indicio? ¿Alguien pidió captura? Bueno, ¿Se sabe algo? es que tú aquí, mira, tú aquí no sabes nada, Juan, porque aquí lo que está sucediendo es que los medios en su gran mayoría están amordazados o autoamordazados. Y hay un régimen absolutamente totalitario, absolutamente arbitrario, que cuenta la historia oficial. Ustedes muy bien conocen de eso, porque ustedes han tenido en su historia reciente regímenes así, y también actualmente regímenes que copiaron formas y usos de ese totalitarismo cubano al cual le rinden pleitesía. Nosotros no sabemos, no solo de Nairobi, el domingo amaneció con dos cadáveres de dos hombres jóvenes, dos empresarios venezolanos, uno de 40 años y el otro de 36 años, con tiros en la cabeza, asesinados. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están los culpables? Pero es que el problema no son esos, el problema no es Nairobi, Juan. El problema es que la propia voz oficial del gobierno confiesa que el 90% de los asesinatos quedan sin resolverse. Eleonora, es muy llamativo la cantidad de homicidios que ocurren en Venezuela. Están entre la mayor cantidad del mundo. Hay una estadística que habla de 80 muertos cada 100.000 habitantes. Es decir, que rondan ¿cuántos miles los homicidios por año? Yo te puedo decir que el año pasado hubo casi 26.000 homicidios, que en 15 años del gobierno rojo se han dado 200, casi 260.000 muertes violentas, que el mes pasado, marzo, cerró solo en la morgue de Bellomonte, que es la morgue de Caracas, solo allí con 450 cadáveres de seres asesinados. Ahora, Entonces, Eleonora, ¿cuánto de esta violencia es atribuida, digamos, a cuestiones políticas, que seguramente las hay, pero también hay una violencia en las calles
de noche en algunos lugares. La gente, para que haya tantos homicidios, la aportación de armas, ¿cómo es en Venezuela? Bueno, es que lo gracioso es que ese mismo ministro que yo te acabo de decir, que insinúa que a Nairobi Pinto la secuestraron los opositores, es el que pretende quitar los portes de armas legales, como que si sus hordas armadas tuviesen portes de armas. Entonces, como si el AMPA organizada y eficientísima, que además es el brazo armado de esta revolución canalla, necesitara aportes de armas. Yo te voy a preguntar, ¿dónde está el que asesinó y que todo el mundo sabe quién es el que asesinó a la muchacha hace menos de un mes, que era la intérprete para los sordomudos del noticiero del canal Venevisión? Todo el mundo sabe y el tipo se fue. Ah, pero ellos dicen que tiene una requisitoria, pero el tipo era del Ministerio de Prisiones. Entonces... Ahora, yo recuerdo que la primera vez que viajé a Venezuela hace más de 20 años, de noche en algunas zonas ya se escuchaban en esa época ráfagas de ametralladoras, tiros. Por eso te insisto con la pregunta, digamos, ¿hay muchos venezolanos que andan armados? ¿Esto es cotidiano? Bueno, mira, por supuesto que tú ves que mira, en los barrios, que es la gente que más padece este espanto, Sí. La violencia ha ido en creciendo. Eso que tú dices, que hace 20 años escuchabas ráfagas, bueno, mira, yo realmente he vivido toda mi vida en Venezuela. Sí. Yo hace 20 años no escuchaba ráfagas, por ejemplo, en las zonas donde yo vivo o en las zonas donde vive la gente normal, corriente. Ahora, han habido bandas delictivas que han azotado los barrios venezolanos con una hazaña inmensa, pero en creciendo desde que llegó este régimen, porque este régimen los ha convocado a unas especies de brigadas de acción rápida, donde les han dado total legalidad a sus fechorías y total impunidad. Entonces, hay que aclararlo porque nosotros, y simplemente, Juan, están las estadísticas. Si tú revisas las estadísticas de hace 20 años y las de ahora, pues claro, te darás cuenta que no es así. Claro, hay que ser muy honesto. Esto no era un paraíso. Venezuela no era un paraíso, porque si hubiese sido un paraíso, no llega un golpista a la presidencia. Pero esto ha ido en creciendo. Yo te voy a decir una cosa, los venezolanos vivimos detrás de las rejas, estamos presos por la inseguridad. Yo sufro pensando en las madres que tienen hijos jovencitos, adolescentes, y que, ¿cómo amarras tú a un adolescente? Claro. Ajá. Cuando salen, claro, lógico. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es espantoso. Yo vivo en una zona donde diariamente hay secuestros. Claro. Pero, por ejemplo, Eleonora, independientemente de lo político, que está muy claro y no es ninguna novedad, lo que me pregunto es si hay como un acostumbramiento en la sociedad venezolana ya a estar armado. También recuerdo algunos bares que dicen, por ejemplo, deje las armas aquí. Es decir, ¿hay una relación con las armas que cada vez parece más cotidiano o no? Bueno, mira, yo creo que sí. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de que yo en los últimos servicios funerarios que me ha tocado ir por la muerte de algún amigo o de alguna persona cercana, he visto a los motorizados cuando llegan a enterrar a sus muertos disparando al aire, pero además en unos rituales de violencia espantosa, y la policía como si nada. Claro, claro. Entonces, posiblemente deben haber bares en ciertas zonas, yo no te puedo decir porque no voy a esos sitios, que a lo mejor les piden que dejen las armas. Yo creo que no las dejan, porque en muchos de esos sitios hay muertes todos los días. Entonces, seguramente que desconocen esa precaución, claro, y no la gente, ¿no? Claro. Y sobre todo los fines de semana, ¿aumenta el número de muertos?
El Shabbat en Venezuela es sangriento. El Shabbat. Sí, el día del descanso Sí. es sangriento. El sábado. El sábado y el domingo son sangrientos. Desde el viernes comienza esa especie de danza de la muerte. Yo siempre digo que los venezolanos nos hemos acostumbrado a que la muerte nos resuelle en el cogote. Claro. La muerte se nos ha hecho cotidiana, Juan. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, imagínate, en el 82, que yo era corresponsal de guerra y estuve en la guerra civil del Líbano. Y una de las cosas que más me impactó fue ver que al pueblo libanés, que allí en las calles de Beirut, en Babedriz, uno de los barrios más emblemáticos de Beirut, la gente saltaba sobre los cadáveres y eso se les había hecho corriente. Claro. Eso es terrible y eso está pasando en Venezuela. Aquí tú ves que matan a la gente y que aparecen cadáveres. Es más, los oficialistas te dan, cuando por ejemplo en vez de matar a 100 personas en una semana, matan 80, ellos lo dan como una gran noticia. Cuando baja de 100 a 80. Exacto, ¿no? ¿Te imaginas qué drama? ¿Te imaginas qué tragedia, Juan? Y una cosa, esto está corriendo por Latinoamérica. Mira lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Guatemala, lo que empieza a verse en la Argentina. Yo me acuerdo, Juan, que yo disfrutaba tanto yendo a Buenos Aires un poco a hacer esas cosas que no puedo hacer en mi ciudad, que es caminar, que es regresar tarde a mi hotel porque me puedo ir. Oye, ya los mismos bonairenses me dicen, cuidado, Eleonora, eso no lo puedes hacer. Claro, es cierto. Lamentablemente es cierto. Eleonora, finalmente, con respecto al secuestro de Nairobi Pinto, ¿hay, digamos, una conmoción con este caso o, digamos, ya el acostumbramiento por otros secuestros, otras muertes, no pone para los venezolanos la situación de Nairobi como un tema muy preocupante? Juan, con muchísima vergüenza te tengo que decir que es uno más. Con muchísima vergüenza, no porque sea Nairobi una periodista, sino porque es un ser humano. Y eso es dramático, y a eso vuelvo a lo que te conté. La muerte, el delito, el secuestro, la arbitrariedad, la barbarie, se nos hizo común. Y lo aceptamos y convivimos. Y nos parece normalísimo que Nicolás Maduro diga que obligó a la oposición a sentarse a dialogar. ¿A dialogar sobre qué? Sobre los cadáveres. ¿A dialogar sobre qué? Chapoteando sobre la sangre de los caídos. A dialogar sobre las lágrimas de las madres. A dialogar sobre la infinita soledad del ciudadano. Eso no puede ser. Muy bien. Gracias, Eleonora, por este contacto. Muy amable. A ti, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Infobae, que está solidaria con Venezuela. Muy bien, por supuesto, gracias. Hasta luego. Eleonora Brusual es colega del diario El Universal de Venezuela a propósito del secuestro de Nairobi Pinto. El ministro de Justicia de Venezuela lo que ha dicho es que ella está en un barrio de las, como se llaman, las guarimbas allá en Venezuela, como mencionan algunos lugares justamente de la oposición. Se trata justamente de las barricadas o guarimbas. Están atribuyendo justamente a la oposición el robo o el secuestro de esta periodista venezolana, de la cual todavía no hay indicios concretos.